Hola Iglesia Bautista La Victoria. Estamos contentos y agradecidos con Dios y con ustedes porque nos han tomado como sus misioneros, porque han estado al pendiente de nosotros y queremos agradecerles su apoyo en oración, agradecerles también su apoyo en lo económico, agradecerles que están al pendiente de lo que está sucediendo acá en el estado de Oaxaca. Tanto mi esposa como mi niña y yo somos enviados por nuestra iglesia Bautista Berea en Saltillo, Coahuila, y tenemos alrededor de 8 años trabajando en el estado de Oaxaca. Dios nos ha permitido pues establecer una congregación por su pura gracia. Fuimos enviados con el propósito de hacer discípulos que hagan discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera, antes de compartir un poquito de la palabra, también poderles compartir algo de lo que Dios nos ha permitido ver en estos últimos meses. Y pues quisiera primeramente hablarles de el lugar en el que estamos. Se llama San Juan Colorado, Oaxaca. Es una comunidad indígena en su mayoría. Su principal idioma es el mixteco y su segundo idioma en muchos son ya el español para los jóvenes. De hecho, el pueblo se llama Yo'ocuá en mixteco. Dios nos está permitiendo trabajar con la herramienta del discipulado bíblico. La mayoría de ustedes también lo conocen, que es un hermano toma como su proyecto personal, por decirlo así, en cuanto a la obra de Dios, el poder discipular a otra persona, el transmitirle la vida que Dios le ha dado. Y en este caso nosotros, por la gracia de Dios, hemos discipulado a varias personas, los cuales ya están trabajando en el discipulado con otros. En este ejemplo, el hermano Miguel y su esposa Mari están discipulando a Jorge y Luz. Vemos también a la hermana Silvia, de las de en medio, que es la del lado izquierdo, discipulando a la hermana Eugenia. Ellas lo hacen completamente en mixteco. Tienen sus libritos en mixteco que gracias a Dios se han traducido y están ellas aprendiendo, al igual que Agustina y Trini. Y es una bendición porque, repito, el discipulado bíblico se ha traducido. Gracias a Dios, una hermana que va con nosotros tiene esa facilidad y ese don de traducir. Estuvo trabajando un tiempo también la traducción de la Biblia hace algunos años y ahora pues está sirviendo en la congregación con nosotros. Hemos podido en estos últimos meses terminar el discipulado 1. Tuve la oportunidad de discipular a Héctor y Héctor después discipuló a Jesús Fernando y ahí están en el discipulado, ¿verdad? También a inicios de año, por la gracia de Dios, bautizamos también a varias personas. 3 de ellas son personas que hablan solamente el mixteco, el español muy poco, en las cuales están, en este caso la hermana Eugenia está siendo discipulada y el otro matrimonio, Virgilio y Aurelia, están por empezar también su discipulado. Por favor, oren para que el matrimonio que los va a discipular, que lo hagan con amor para nuestro Dios y también para el crecimiento de nuestros hermanos. Tuvimos también unos días de diferencia, otros bautismos, Jorge, Trini, Luz y Estrella, que también por la gracia de Dios están tomando aún el discipulado. Por cuestiones de la contingencia sanitaria y todo esto, tuvimos que cerrar el lugar de reunión y después regresamos escalonadamente, y ahí vemos uno de esos domingos en los cuales regresamos en 3 grupos. Venía uno, se iba a otro grupo, venía el segundo grupo y entonces ya después al terminar regresaba, más bien entraba el tercer grupo. Gracias a Dios estamos trabajando con el discipulado en una grabación. En este caso nuestra idea es compartirles la palabra de Dios a las personas que son meramente personas de tradición oral. Nuestro México, nuestras culturas mexicanas son principalmente culturas orales, sobre todo las culturas originarias como los mixtecos. Entonces para ellos es muy complicado y además las personas adultas pues es ya muy complicado que ellas aprendan a leer, y nació en nuestro corazón el poder compartirles el discipulado pero en una manera audible. Entonces por la gracia de Dios hay 2 jóvenes, también otra hermana la que nos ayudó a traducir, que nos están ayudando aún con las grabaciones del discipulado. Ahorita estamos en la lección 13, es un proceso complicado, difícil y también de mucho pausa y regresa y todo eso. Entonces gracias a Dios estamos avanzando y les pedimos de sus oraciones para que eso
sea de bendición para las personas que lo van a escuchar. Gracias a Dios, gracias a ustedes que nos apoyaron también financieramente, ya tenemos varias bocinas con las micro SD, ahora falta solamente llenarle. Además del discipulado, le vamos a poner también partes de la Biblia que ya están en el audio del Mixteco de San Juan, Colorado. Dios nos ha permitido también tener últimamente unas reuniones llenas de su bendición, unas reuniones con ánimo, y las personas han respondido, y gracias a Dios esta fue una fotografía tomada en un domingo hace una semana y media, y Dios ha sido bueno, Dios nos ha bendecido bastante, y pues queremos agradecerles mucho sus oraciones, porque pues eso es lo que nos sostiene. Mi esposa, por la gracia de Dios, está estudiando la licenciatura en enfermería, ya va a entrar al 5º año de su estudio, son 5 años. Ahora tocaría entrar al 9º semestre, aún no sabemos si va a regresar presencialmente o no, pero cuando ella está presencialmente, tiene la bendición de liderar, por decirlo así, un taller de lectura en la UNCOS. UNCOS es Universidad de la Costa. Ella está haciendo un grupo pequeño, por decirlo así, con sus compañeras y con una de las maestras que es médico, y ha sido una bendición muy grande para ella el poder compartir de la palabra y hacer este pequeño grupo de lectura. Están estudiando el libro de Lucas. Gracias a Dios seguimos estudiando. Mi hija en la escuela primaria va a entrar a 2º año, mi esposa, repito, en la licenciatura en enfermería, y estoy teniendo la oportunidad de estudiar una maestría en teología en la Universidad Cristiana de las Américas en Monterrey. Todo esto es en línea, y bueno, pues queremos agradecerles de parte mía, Ubaldo, de parte de mi hija Jennifer, de mi amada esposa Abigail. Queremos decirles gracias, hermanos, por tenernos en sus oraciones, por leer nuestras cartas, por enviar sus ofrendas. Es una bendición poder contar con ustedes, y queremos agradecerles mucho todo esto. Muy bien, ahora quiero compartirles un poco de la palabra de Dios. La idea aquí es que pudiéramos nosotros ver, y pudiera yo transmitirles a ustedes, hermanos, que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. Ese es el tema que quiero compartirles. Dios, lo que Él hace, lo hace para su gloria. Entonces, vamos a ver 3 cosas principales que Dios hace para su gloria, pero solamente quisiéramos recordar qué es lo que dice Romanos 11:36. Si ustedes lo tienen, lo pueden buscar en sus Biblias, y Romanos 11:36 da como un resumen cuando este libro está presentando toda la enseñanza del Evangelio, de lo que es el Evangelio. Romanos, desde el capítulo 1 hasta el versículo 11, al final habla precisamente del Evangelio, y ya del capítulo 12 en adelante, pues ya habla de cómo vivir prácticamente el Evangelio, ¿verdad? Pero vean cómo termina Pablo su disertación del Evangelio, y su disertación de cómo Dios hizo todas las cosas. Me llama la atención cómo él termina el capítulo 11, dice versículo 36, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todas las cosas son por Dios. Todas las cosas vienen de Dios. Todas las cosas son para Dios. Y a Él es al quien debemos de darle nosotros gloria siempre por los siglos. Tengo la costumbre, y discúlpenme, de predicar libros. En este caso estamos aprendiendo el libro de Efesios, y ahora lo quiero hacer diferente para ver este tema principalmente, que es el tema de la gloria de Dios, el tema de que todo lo que Dios quiere hacer lo hace para su gloria. Y quiero compartirles también esto porque actualmente hay una ideología muy metida en muchas de las congregaciones, en muchas de las personas, en muchos de los grupos. Está metida la ideología del egoísmo, el etnocentrismo también. Tenemos muy marcado el antropocentrismo en nuestras vidas, en nuestras congregaciones o en nuestras predicaciones. ¿Qué es lo que quiero dar a entender? Que actualmente muchos nos hemos desviado del verdadero propósito por el cual Dios nos tiene, por el cual Dios nos salva, por el cual Dios nos bendice y por el cual Dios hace las cosas. Ahora nosotros pensamos que Dios
todo lo que hace lo hace por nosotros. Y la Biblia lo acabamos de leer, todo lo que Él hace lo hace por Él y para Él. Entonces es importante que nosotros reevaluemos nuestros corazones y pensemos, ¿por qué Dios me bendice? Porque a veces creemos que Dios lo hace porque Dios es antropocéntrico, es decir, que el centro de todo lo que Dios hace somos nosotros. Pero no es así la verdad. La verdad es que el centro de todo lo que Dios hace es Dios mismo. Ahora entonces, por eso hay muchos libros en las librerías cristianas, ¿verdad?, que hablan de cómo ser feliz, cuál es tu mejor vida ahora y cómo puedes tú seguir en el camino y cómo tú no te puedes desviar y cómo tú no te puedes... Y ponen el centro en el hombre sin tomar en cuenta que Dios es el que debe de ser el centro de todas nuestras vidas. La Biblia enseña claramente que todo es para Dios. Y ahora vamos a ver a lo largo de la Biblia cómo esos pasajes nos van a enseñar que lo que Dios hace es para Él. Entonces quiero que veamos solamente tres puntos principales. El primero de ellos es que las obras de Dios apuntan a su gloria. Es decir, todas las obras que vemos en la Biblia que Dios hizo nos apuntan que son obras que Dios hace para sí mismo, que Dios hace para su gloria. Y es bueno que nosotros veamos este tema. Pensemos en los grandes milagros que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento. Y podemos pensar mucho en, por ejemplo, las plagas de Egipto. Y quiero que veamos Éxodo capítulo 9, versículo 14 al 16. ¿Por qué Dios hizo ese milagro de las plagas de Egipto? ¿Y por qué Dios se manifestó de esa manera en Egipto? Pudiéramos nosotros pensar que pues fue para Dios mostrar que Él estaba a favor del pueblo. Y en cierta manera sí, sin embargo, vamos a ver cómo dice Dios en Éxodo capítulo 9, versículo 14 al 16. Dios dice: porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, y sobre tus siervos, y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Aquí Dios está hablando, ¿verdad? Y está diciéndole a Faraón: Faraón, voy a mostrar estas obras y estas cosas, ¿verdad? Pero para que entiendas que no hay como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto. ¿Para qué Dios hizo toda esa maravilla de mostrar sus plagas y todos esos milagros que Dios hizo? Bueno, pues Dios lo hizo, dice aquí versículo 16, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Podemos caer en el error de decir, Dios lo hizo por amor a su pueblo solamente. Y sí, en parte lo hizo por amor a su pueblo, pero principalmente aquí vemos el propósito, es que Dios lo hizo para que su nombre fuera anunciado por medio de su pueblo, por medio de las maravillas que Dios hizo a su pueblo. Y eso es lo que quiero compartirles. Todo lo que Dios hace, el éxodo, las bendiciones que Dios hizo, ¿por qué lo hizo? Para que su nombre fuera anunciado en toda la tierra. Y pensemos, cada obra que Dios hace en nuestras vidas, cada bendición que Dios da en nuestras vidas, cada situación que sucede en nuestra vida es porque Dios quiere que de alguna u otra manera su nombre fuera, o sea, anunciado por nosotros. Pensemos ahora lo que dice Josué capítulo 4 versículo 23 y 24. Vamos a ir a lo largo de la Biblia viendo este tema. Josué 4 versículo 23 y 24. Miren cómo dice: entonces volvieron los dos hombres. 4, 23 y 24 estoy. Dice: porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Ahí podemos ver, Dios hizo una vez más el milagro de abrir las aguas. En este caso habla del río Jordán. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios sacó las aguas del río Jordán? Versículo 24. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová
es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. ¿Por qué Dios hizo esta obra? ¿Por qué Dios hizo este milagro de secar las aguas del río Jordán? Bueno, la Biblia nos da aquí claramente ese propósito. El punto es que a veces cuando vemos esto podemos desvirtuarlo y solamente tomarlo como es que Dios lo hizo porque quiere que me vaya bien, porque Dios quiso bendecir a su pueblo solamente. Sin embargo, aquí vemos que Dios lo hizo, sí, en parte por eso solamente era un canal para llegar a un fin, y el fin es para que todos los pueblos de la tierra conozcan que Dios es poderoso y para que teman a Dios. Entonces, estamos viendo cómo las obras de Dios, recordemos el punto, las obras de Dios apuntan a la gloria de Dios. Y pudiéramos también recordar otro acontecimiento muy conocido por nosotros, es cuando David se enfrenta a Goliat. También es muy conocido, ¿verdad? Y ya sabemos que este pasaje en muchas ocasiones se toma muy antropocéntricamente o pues muy humanista, y pues hemos visto cómo este pasaje pues le enseña al pueblo de Israel que ellos no pueden salvarse a sí mismos, necesitan un rey poderoso que les salve, y esto apuntaba al rey que habría de venir, en este caso el Señor Jesucristo. Sin embargo, el propósito inmediato que vemos aquí es lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 46. Dice aquí el propósito: Jehová te entregará hoy en mi mano. Son las palabras que David le dice a Goliat. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. ¿Por qué? Vean lo que dice: y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Es decir, muchas veces ponemos el centro en David, en que hay que ser valientes como David, hay que ser decididos como David, hay que tener la fe de David, pero olvidamos por qué lo hizo David, olvidamos por cuál era lo que David tenía como propósito, y en este caso es que toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Él no lo hizo para vanagloriarse a sí mismo, no lo hizo para buscar gloria para sí mismo, sino lo hizo para darle la gloria a Dios, y lo hizo para poder mostrar en toda la tierra que el único Dios verdadero es el Dios de Israel. En este caso, eso era el propósito inmediato que a veces lo olvidamos. ¿Cuál es el propósito de las obras de Dios? Las obras de Dios apuntan para que le demos la gloria a nuestro Dios. Otro acontecimiento que también nos menciona la Biblia está en el segundo libro de Reyes. ¿Se acuerdan ustedes cuando pues iban a ser invadidos por los asirios? Y en segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19, vean cómo lo dice la palabra de Dios. Dice: ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, es decir, de la mano de los asirios, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. En ese caso, Sennacherib estaba queriendo invadir al reino de Judá, y vean aquí ustedes la oración. Es una oración que pudiéramos nosotros también hacer con otras personas. ¿Cuál es esta oración? Señor, te pido que nos salves, pero no solamente para estar bien nosotros, no solamente para que mi familia esté bien, o no solamente para que nuestro país esté bien, sino te pido que nos salves, Señor, de la mano de los enemigos, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú eres Dios. Y en este caso, los asirios, dice después, que fueron destruidos. Dios contestó esa oración en ese tiempo. Pero la idea es, ¿por qué Dios hizo esta gran obra? Porque vemos después que Dios envió a su ángel, ¿verdad? Y al ángel de Dios, y él hizo su trabajo. Más adelante, al final del capítulo 19. ¿Por qué lo hizo? Pudiéramos pensar, ¿porque Dios ama a su pueblo solamente?
No, Dios ama a su pueblo, es verdad. Sin embargo, la respuesta es porque Él quería que su nombre fuera dado a conocer. Las obras de Dios, recordemos, apuntan a su gloria. Las obras de Dios apuntan a la gloria de Dios. Y ahora pudiéramos también pensar en otro milagro que Dios hizo en la vida de Daniel. Igual es un milagro pues muy conocido, una obra muy hermosa de Dios. Ahora, esto es cuando ya están cautivos pues en el lugar de Babilonia. Y en el libro de Daniel, capítulo 6, ¿qué es lo que sucede cuando Daniel se enfrentó a estar en el foso de los leones? Vemos que él pues estuvo orando a Dios, él no dejó de orar a Dios, y es lo mismo, pudiéramos nosotros desviarnos y solamente tomar el buen ejemplo de Daniel, pero no ver el por qué Daniel hizo eso. Y Daniel pues estuvo siendo fiel a Dios. Pero vean, ¿por qué Dios, o cuál fue el propósito por el cual Dios permitió que Daniel estuviera en el foso de los leones y que Dios protegiera a Daniel de ser comido por los leones? Y el versículo 25 al 27 vemos la respuesta que Darío dio. Vean lo que dice Darío. Entonces, el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Qué fue lo que hizo en este caso Darío? Que también ellos ya habían conquistado al reino de los babilonios, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que él hizo cuando él estaba en este imperio y se dio cuenta de que Daniel fue librado del foso de los leones? El mismo rey Darío dice que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Israel. Él es el Dios viviente y permanece. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Vemos aquí que un rey pagano, un rey que tenía mucho poder en su imperio, sin embargo, por ese milagro, esa obra que Dios hizo en la vida de Daniel, este rey pudo dar este decreto de que Dios fuera temido. Entendemos entonces que el propósito por el cual Dios bendijo a Daniel y Dios protegió a Daniel fue para que el nombre de Dios mismo fuera enaltecido, fuera exaltado, y para que más personas temieran a Dios. Entonces, recordemos, las obras de Dios apuntan a su gloria. Cualquier obra que Dios haga en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en tu iglesia, es para apuntar a la gloria de Dios. Cuidémonos de robarle la gloria de Dios, ¿verdad? Cuidémonos de hacer eso, y más bien nosotros debemos de siempre darle a Dios lo que es de Él, la gloria para Él. Ahora, en segundo lugar, quiero que aprendamos también que las bendiciones de Dios apuntan a la gloria de Dios. Ahora es parecido. El primero y el segundo, solamente que el primero pues habla específicamente de, por decirlo así, milagros o manifestaciones extraordinarias de Dios que hizo en el Antiguo Testamento, y ahora pues puede hacer una ayuda extraordinaria hacia nosotros. Pero ahora hablamos de las bendiciones que cada día Dios nos da. Bueno, esas bendiciones, ¿por qué Dios lo hace? Una respuesta fácil y rápida es porque Dios nos ama, porque Dios es amor, y es correcto. Sin embargo, ¿cuál es un propósito de que Dios nos ame? Y el propósito que vemos aquí es que por medio del amor a Dios pudiéramos también nosotros apuntar a la gloria de Dios. Y ahora aquí pudiéramos ver nosotros un pasaje muy conocido. Este pasaje es el Salmo 67. ¿Qué dice el Salmo 67?
Es el salmo que se le ha conocido también como uno de los salmos de la misión o salmos misioneros, porque aquí vemos que el propósito de la bendición de Dios es un propósito que Dios tiene para sí mismo. ¿Cuántos queremos ser bendecidos por Dios? Pienso que todos queremos ser bendecidos por Dios. Y leamos el Salmo 67, dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y pudiéramos decir, amén, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia, sí. Que Dios nos bendiga, sí, que así sea. Y que su rostro sea resplandecido sobre nuestras vidas, amén, que así sea, ¿verdad? Y el punto aquí es, pudiéramos preguntar, bueno, ¿para qué queremos la bendición de Dios? ¿Para qué queremos ser bendecidos por Dios? Y la respuesta está aquí. Ahora, antes de ver la respuesta en la Biblia, de seguro ya lo vieron, pero antes de meditar un poquito en esto, pudiéramos también meditar nosotros en eso. Es decir, ¿para qué quiero ser bendecido por Dios? ¿Para mi comodidad nada más? ¿Para mi seguridad? ¿Para mi beneficio solamente? No, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña aquí? Dice el versículo número 2, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. ¿Para qué quiere Dios que seamos bendecidos? Dios nos quiere bendecir, pudiéramos decir que sí, es uno de sus atributos, ¿verdad? Un Dios que bendice, un Dios misericordioso, un Dios amoroso y bondadoso. Aquí el punto es, bueno, ¿para qué? Y dice aquí, para que por medio de nuestra bendición el nombre de Dios sea conocido, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Dios quiere que nosotros alabemos a Dios por las bendiciones que Él ha hecho a nuestras vidas. Y el siguiente versículo dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, igual habla de bendición, ¿verdad? Nos bendecirá el Dios nuestro. Bendíganos Dios. Y aquí está una vez más. ¿Para qué, Dios? Queremos tu bendición, dice. Y témanlo los términos de la tierra. Entonces la invitación para ustedes es que recordemos, ¿verdad? Que las bendiciones de Dios son para apuntar a su gloria. Y también otro salmo que habla de una manera muy práctica de este tema es el Salmo 40. Aquí vemos cómo David hablaba de que él había recibido la bendición de Dios cuando él estaba en medio de la desesperación. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Qué bendición, ¿verdad? Poder decir esto nosotros, ¿verdad? Que estuvimos esperando en Dios pacientemente, le clamamos a Dios, oramos a Dios, estuvimos en la desesperación y Dios nos respondió favorosamente. Dios nos dio de su bendición, como dice aquí, nos hace sacar de la desesperación, nos pone nuestros pies sobre peña y endereza nuestros pasos. ¡Qué bendición! Pero David entendía que el principal propósito de la bendición de Dios es lo que dice el versículo 3. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. David sabía que por ser bendecido por Dios, él respondería con una bendición hacia Dios, o sea, es decir, respondería con alabanza, con gratitud, y esto también iba a ser visto por muchas personas. ¿Qué era lo que iba a pasar con esas personas? Bueno, esas personas temerían a Dios y esas personas también confiarían en Dios. Entonces, esto nos recuerda nuestro punto principal que estamos viendo aquí, ¿verdad? Nuestro punto es que las bendiciones de Dios apuntan a su gloria. Las bendiciones de Dios apuntan a su gloria. No olvidemos eso. David lo entendió,
Daniel lo entendió también, por eso él fue fiel también. Lo entendieron también muchos de los profetas, que las bendiciones de Dios apuntaban para su gloria. Incluso también el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? ¿O ignoras que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y el arrepentimiento es para vida y es para también darle la gloria a nuestro Dios. Entonces, recordemos, las bendiciones de Dios apuntan a la gloria de Dios. Y en tercer lugar, quiero que veamos también que la salvación de nuestras almas, es decir, la salvación que Dios hace para nosotros, la salvación en Cristo, la salvación del pecado, la salvación de la pena del pecado, es decir, del infierno, apunta a la gloria a Dios. Apunta para que le demos la gloria a Dios. Ahora, pensemos en varios versículos que nos enseña Efesios capítulo 1. Si nosotros hemos visto la epístola a los Efesios, la primera parte habla de la salvación, es una parte doctrinal, Efesios 1, 2 y 3. Y el 1 empieza también hablando de cómo Dios le ha placido, ¿verdad?, salvarnos por su propia voluntad. Pero vean cómo dice aquí en Efesios capítulo 1, y hay 2, 3 versículos que quiero recalcar. Él dice aquí, Efesios capítulo 1, versículo 6. Bueno, dice que nos bendijo, que nos adoptó como sus hijos según el puro afecto de su voluntad por medio de Jesucristo. Y el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Qué bendición, ¿verdad? Es decir, yo fui bendecido por Dios, fui adoptado por Dios, fui recibido por Dios, hoy ahora su hijo, pero no solamente para mi beneficio, que sí me beneficia mucho, sino para alabanza de la gloria de su gracia. Y a veces olvidamos esto, a veces decimos, la salvación fue para mí, solamente para mí, y yo voy a ser el único bendecido. No, es para que al final de cuentas nosotros le demos la gloria a Dios. Ese es el propósito principal, el propósito supremo. No somos nosotros, no es nuestra salvación, es la gloria para Dios. Y aquí dice, alabanza de la gloria de su gracia. Versículo número 11 y 12 dice, en él asimismo tuvimos herencia. Vean la herencia que Dios nos ha dado, ¿verdad? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Una vez más, somos salvados y recibimos la herencia que Dios tiene para nosotros para alabanza de su gloria. Y aquí también habla de que Dios nos ha dado el Espíritu Santo, que es como una garantía, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y dice al final del 14, para alabanza de su gloria. Hemos recibido tantas bendiciones de Dios y hemos recibido específicamente la salvación para que pudiéramos nosotros alabarle a Él por toda la eternidad. Sí, seremos bendecidos, sí, seremos nosotros beneficiados bastante en esa salvación, pero no olvidemos que ese beneficio, esa salvación que tenemos, al fin de cuentas es para darle la gloria a Dios. Y hay otro pasaje también del cual es muy claro en cuanto dice por qué razón murió Cristo. Dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18. Vean cómo dice 1 de Pedro 3, 18. Lo voy a leer. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, siendo el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo padeció, Cristo vino a morir por nosotros una sola vez. Él fue justo por nosotros los injustos. ¿Para qué murió Cristo? ¿Para salvarnos del infierno? Sí, pero más claramente aquí dice, para llevarnos a Dios, para que nosotros estemos una vez más con Dios y restaurarnos a estar en ese lugar, ¿verdad?, que realmente pues ha sido el lugar que Dios quiere que estemos con Él eternamente, para llevarnos a Dios. Y quiero que pensemos en esto, ¿verdad? Dios nos ha salvado para llevarnos a sí mismo y para estar con Él, y una vez delante de Él vamos a glorificarle, vamos a darle a Él la gloria y la honra y el poder y todo lo que Él realmente merece, ¿verdad? Incluso así es como vemos que también el libro de Apocalipsis nos dice cómo será al final, ¿verdad?
Dice que nosotros le vamos a dar gloria a Dios, como aquellos ancianos que también dijeron: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. De esa manera también eternamente vamos a darle gloria a nuestro Dios. Y seremos como esas personas que dicen: Señor, tú eres digno porque tú también nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo, lengua, nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí están hablándole al Señor Jesucristo, que Él es digno de tomar el sello, ¿verdad? Y queremos entender que el propósito de nuestra salvación, más que llevarnos a un lugar bonito, más que llevarnos a un lugar donde no habrá llanto, ni tristeza, ni clamor, ni dolor, es llevarnos a Dios, es llevarnos a cumplir nuestro propósito, que es glorificar a Dios, darle a Él la gloria que realmente merece, ¿verdad? Y eso es lo que quisiera que recordáramos nosotros, que recordáramos el propósito de nuestra salvación. Entonces, solamente recapitulando las obras de Dios, sus maravillas, sus bendiciones, su ayuda sobrenatural, ¿verdad?, en nuestras vidas, apuntan a su gloria. Pero también las bendiciones de Dios, las bendiciones que recibimos cada día, apuntan a su gloria, en vez de apuntar solamente a nuestro beneficio y a nuestra comodidad, como generalmente es. No, las bendiciones apuntan más bien que demos la gloria a Dios. Recuerden que Pablo también decía eso: o ignoras que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y la salvación que hemos tenido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo apunta también a la gloria de Dios, apunta a magnificar y a glorificar ese Dios bondadoso, misericordioso, amoroso, justo, santo, a que nosotros alabemos y glorifiquemos a Dios. Entonces, recuerden, todo es para su gloria, todo es para darle la gloria a Dios. La salvación es para la gloria de Dios. Y pues bueno, quiero terminar en donde empezamos, en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y pensemos en esto: si Dios todo lo hace para su gloria, que nosotros también todo lo que hagamos sea para que Él sea glorificado. Como dice el apóstol Pablo, ahora sea que bebamos o comamos, dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. Que pensemos que todas las bendiciones que hemos recibido, cada paso que demos, cada decisión que tomemos, que sea para que Él sea glorificado en nuestra vida, también en las vidas de nuestros familiares y conocidos, y que Él sea glorificado también en las personas que no lo conocen, y que Dios reciba más y más y más la gloria, que llevemos su nombre y que manifestemos su nombre, y que también nosotros podamos ser personas que le demos el honor a Dios, el honor que Él merece. La invitación es: vivamos para la gloria de Dios y sigamos participando en glorificar a Dios, extendiendo su reino, compartiendo el evangelio, discipulando, invitando. Que todo, en todo, sea Dios glorificado en nuestras vidas. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención.